El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. El apóstol acá nos está hablando acerca de nuestra relación con la palabra del Señor, ¿sí? Esa es la intención de este siervo de Dios, de que nosotros vayamos hacia la palabra con una actitud, con una apertura, digamos, ¿sí? Que no seamos simplemente lectores. Hay muchas personas que leen la Biblia, ¿no? La leen así y no le entienden nada, no comprenden absolutamente nada. Hay una historia, la provincia de Salta, que un hermano va a hablar con un juez federal y bueno, había una cuestión legal allí y este hermano lleva la Biblia. Y claro, hablaron todo lo que tenían que charlar y este juez le pregunta al hermano, le dice si entendía lo que leía. Y el hermano dijo, sí, no había ningún problema. Él leía la Biblia obraba en su vida. Y entonces el juez le reconoce, porque yo he querido leerla y no he entendido nada, la verdad no he comprendido nada. Y entonces, claro, el hermano le dieron pie para predicar la palabra del Señor y le habló al juez, le habló de todo lo que sabemos que tenemos que transmitir. Y el juez recibió a Jesús en su corazón y bueno, la historia continúa, el juez llevó a toda su familia al camino y al día de hoy el hijo del juez es pastor allá en la provincia de Salta, ¿sí? Una persona común, una persona que no tenía mucha preparación, pero que conocía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Entonces cuando una persona lee la palabra, no es solamente para que el Señor nos dirija nuestros pasos por la senda que debemos andar, o la revelación de su persona, de su carácter, de su grandeza, sino que además nos imparte vida, nos imparte y se abre nuestro corazón, ¿no? Y bueno, podemos ver muchas cosas que no podemos ver, que no se pueden ver así de manera natural, porque la luz del Evangelio ilumina nuestra mente. Pero cuando la queremos leer así como si fuera un libro, ¿no? Como si estuviéramos leyendo otra clase de libro, para las personas que tienen una formación, están acostumbradas a leer libros de diferentes autores, donde hablan de tantos temas que se relacionan con la humanidad, que a la Biblia la toman de igual manera. Entonces la Biblia está cerrada, ¿no? La Biblia está cerrada para esos corazones y está abierta para aquel que va hacia la Biblia con el deseo y con el hambre de recibir del Señor. Por eso el apóstol dice acá en el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, ¿no? Esa es la clave, ir hacia la palabra con el deseo de penetrar en ella, con el deseo de encontrar cosas nuevas, con el deseo de recibir cosas diferentes, de entender verdades que están allí ocultas, ¿no? Que no se ven a simple vista, que con una mirada así de la Biblia no la vamos a ver, pero cuando nosotros nos metemos y vamos un versículo y leemos otro en otra parte y lo comparamos, ahí la palabra se va abriendo, porque realmente la palabra del Señor es un libro maravilloso y nosotros
Claro, el enemigo trabaja en nuestra vida llenándonos de cosas, ¿no? Entonces andamos corriendo de un lado para el otro, que esto, que aquello, que los chicos, y hay como una ansiedad, ¿no? De que nosotros tenemos que hacer cosas, porque cuanto más cosas hagamos, mejor, más vivimos, ¿no? Estamos viviendo la vida. Y la realidad es que necesitamos un tiempo donde no tenemos que hacer nada para leer la palabra del Señor. Para ya sea sentarme en el sillón y leer la palabra o en la cocina, preparando unos mates, un té, un café, y ponerme a leer la palabra del Señor. Pero no leer la palabra y irme a hacer esto, leer la palabra y ir a hacer lo otro, no, con la tranquilidad, con la serenidad, con el deseo de recibir la palabra, que la palabra ilumine mi mente, despierte mi corazón para poder entender todo lo que dice acá. Por eso dice, desead como niños recién nacidos. Y esto es algo muy, muy gráfico, ¿no? Para todos aquellos que leían esta carta y para nosotros al día de hoy. Nosotros conocemos el comportamiento de un bebé cuando tiene hambre, ¿no? Cómo se pone, ¿no? Las madres en algunos casos sufren porque esos niños son tremendos, están desesperados, ¿no? Por tomar allí la leche y le hacen daño, en muchos casos le hacen daño a las mamás de la desesperación que tienen. Bueno, así es como nosotros tenemos que tener hambre por la palabra del Señor. Tenemos que desearla de esa manera para que la palabra del Señor se abra a nuestras vidas y podamos entender lo que la palabra del Señor nos quiere decir, lo que el Señor quiere hablarnos, ¿sí? Es algo que es personal, ¿no? Es algo personal. Dios es un Dios personal y cada persona se relaciona con Dios como realmente quiere. Si quiere un poquito va a recibir. Si quiere algo más o menos mediano, eso es lo que va a recibir. Va a ser una meseta espiritual. Pero si realmente tiene un hambre, un deseo, un anhelo por la palabra del Señor, entonces el Señor se va a revelar plenamente en ese creyente, en esa creyente, y le va a ministrar. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿sí? El alimento sano, el alimento correcto, no adulterado. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Pedro y de Pablo, los apóstoles, había mucha adulteración de la palabra del Señor. Estaban los judíos que se habían convertido, que ellos decían de que había que guardar la ley, que está bien que recibir a Cristo, pero que había que guardar toda la ley como todos los judíos, ¿sí? Y los apóstoles estaban en contra de este pensamiento. Este pensamiento era un pensamiento satánico. El apóstol Pablo lo dice claramente, ¿sí? Que realmente era un ataque artero a la fe de la iglesia. ¿No? Si Pablo dice que si uno guarda la ley, está obligado a hacer toda la ley y cumplir la ley es imposible. Justamente la ley fue hecha para que sea imposible de cumplir y que la persona tuviera la necesidad de un Salvador que le limpiara de todo su pecado. Entonces guardar la ley era algo que retrasaba todo, tiraba todo para atrás, la gracia la destruía. Entonces Pedro dice, desear como niños la leche espiritual no adulterada, porque en esos días había mucha adulteración de la palabra, había muchos pensamientos, ¿no?, raros, ¿no?, mezclados con el humanismo griego,
que nada tenían que ver con la enseñanza apostólica. Por eso los apóstoles escribieron las cartas, justamente para que la persona vaya por el camino correcto. Y en este caso, el apóstol Pedro no le escribe a una iglesia en particular, sino a la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia que está esparcida por todos lados, a todas las congregaciones juntas, ¿no? Y les da estas enseñanzas, que tienen que leer la palabra del Señor, que tienen que buscar la palabra del Señor, y todo aquello que sea una enseñanza que no estaba aprobada por los apóstoles la tenían que rechazar. Tenían que rechazarla porque eran palabra adulterada, palabra que dañaba, palabra que confundía, palabra que excluía a las personas del reino del Señor. Por eso decir, bueno, metete en la palabra, porque si no te metes en la palabra, cualquier cosa que te digan la vas a creer. No, te va a decir, bueno, esto es así. No, no es así, ¿no? Yo recuerdo una vez, estábamos en una reunión de pastores y trajeron un predicador muy controversial, este hombre, y estaba diciendo una barbaridad más grande que una casa. Y entonces el pastor que estaba al lado mío, que estaba medio seducido, porque realmente esta persona como expositor era intachable, tenía una gracia, tenía una manera de hablar las cosas que realmente a uno lo ponía en duda, ¿no? Decía, ¿será que lo que está diciendo es verdad? Y entonces el pastor que estaba al lado mío me pregunta, me dice, ¿lo que está diciendo es verdad? Y yo lo miro y le digo, no, eso es todo verso, ¿no? Estaba diciendo una verdura más grande que una casa, y muchos de los que estaban allí lo creyeron, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque no estamos metidos en la palabra del Señor. Porque cuando estamos metidos en la palabra del Señor, cuando estamos iluminados por la palabra del Señor, y alguien nos trae una verdad así adulterada, inmediatamente los versículos empiezan a brotar en nuestra mente, ¿no? El Señor nos defiende de esta manera. Adentro nuestro hay un volcán donde el Señor tira versículos diciendo, esto es así, 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 y lo que estás escuchando no es algo que tenés que hacerle caso. Por eso dice acá, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todos tenemos la salvación. Desde el momento que aceptamos a Cristo, tenemos la salvación, pero crecemos en ella. Cada día que pasa, nosotros nos afirmamos más en aquello que el Señor nos ha prometido. Pero todo esto comienza con la lectura de la palabra del Señor y con la apertura de nuestro corazón como niños recién nacidos para poder recibir la luz de la palabra y poder entenderla en nuestra mente y recibirla, guardarla en nuestro corazón. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos por esta tu palabra, Señor, la cual ilumina nuestra mente, nos bendice tanto, Señor. Te ruego ahora, Padre amado, que tú estés obrando en nuestras vidas, Señor, que cuando abramos estas escrituras, Señor, tú actúes y trabajes en nosotros de una manera milagrosa, y aún, Señor, aquellas personas que se consideran, Señor, incapaces de entender ante la lectura de un libro, Señor, sean asombradas porque tu palabra, Señor, es entendida, porque la luz de tu palabra, Señor, ilumina su mente y prepara sus corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.